Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día estamos estudiando la armonía de los evangelios, lección número 44. Esta armonía de los evangelios, en esta lección, nos lleva a la misión de los 70, parábola del buen samaritano y la hospitalidad de Marta y María. ¿Ya? Todo esto viene sucediendo en Jerusalén. Parábola de buen pastor, Jerusalén, dice probablemente, y Judea. Entonces, en la parábola de el buen samaritano lo tiran también con interrogante hacia Judea. Todo esto lo vamos a ubicar. Esto se encuentra solamente en el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Así que vamos a entrar al libro de Lucas, capítulo 10, y vamos a estudiar esta referencia que nos da la lección número 44. No es que, a ver, le explico, no es que sea, yo le coloqué lección 44 porque la plenitud, no sé si se ve ahí, la plenitud da menos, da 1 a 1, tiene su número, y yo para no hacerlo tan extenso y alargarme mucho o ser muy repetitivo en algo, la idea es ir leyendo en orden, ¿ya? Leyendo en orden. Por eso no es que estoy estudiando de la plenitud, pero le estoy clasificando un orden para eh, apurarlo más. Por ser el punto 44 que estoy leyendo tiene 1, 2, 3 puntos. Sería 7, 8 y 9. Y yo lo simplifiqué a 4 para que usted sepa. Oramos al Señor, bendecimos su nombre. Padre, te honramos, te alabamos, te agradecemos por este día que tú nos das. Te bendecimos, Señor, por ello. Puede ser un día, Señor, muy bueno, con problemas, con dificultades, aún con enfermedades, pero te bendecimos porque aún la vida está en nosotros. En este instante pedimos de tu amor, de tu misericordia, a través de tu palabra, bendícenos, Señor. Ábranos, fortalécenos, sánanos, Señor. Pedimos tu palabra a nuestra vida en bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces entramos al libro de Lucas, capítulo 10. Voy a empezar a leer la misión de los 70. Acordémonos que él, en los estudios, lecciones anteriores, él mandó a los 12, ¿no es cierto? Pero ahora hay una designación de 70. No solamente los 12 seguían a Jesús. Acordemos que en una fue Jesús muy fuerte, algunos discípulos desistieron y se retiraron. Los 12 permanecieron anclados ahí. Pero no era solamente ellos, sino ellos siempre andaban con Jesús, era lo que el grupo de Jesús, los 12, pero también habían otros que andaban con él. Y aquí aparecen 70. Aquí vamos a entrar a la palabra del Señor y dice así. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Ya? Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Son 70. Si lo envío de dos en dos, me simplifico a 35, porque lo estoy enviando de dos en dos, ¿ya? Entonces, para todos los sectores y lugares que él después iba a ir, aparecieron quizás siendo una labor de Juan el Bautista, primero predicando, hablando y también marcando señales y milagros. Entonces, el 3 dice, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzados, y a nadie saludéis por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den,
posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. ¿Ya? Comed lo que os pongan delante. Y sanar enfermos que en ella haya. Y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciba, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies. Lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entremos a la ayuda inmediatamente. La plenitud tiene su ayuda y me dice, la ayuda del versículo 1 al 11 da como un resumen. Quizás sea una forma deliberada y dramática de destacar la universalidad de la misión de Jesús, ya que los judíos consideraban que 70 era el número de las naciones gentiles. Buen dato. Ellos consideraban que 70 era el número de las naciones gentiles. Las instrucciones dadas son similares a las impartidas a los 12 discípulos. Sí, el de no llevar nada le está marcando en este sentido, muy fuerte, ¿no es cierto? Pero curioso que junta 70 y como ellos tenían la mentalidad que esas son todas las ciudades de los gentiles. Entonces está marcando quizás simbólicamente que esos 70 van a llegar a todas esas ciudades de los gentiles. ¿Ve? Como vamos aprendiendo. La mies, teniendo en cuenta que la mies está madura, el tiempo apremia. Y las consecuencias de un rechazo son fatales. A nadie saludéis. Las instrucciones subrayan la urgencia de la misión. Es decir, saludar y quedar detenido. No, avanza. A nadie saludéis. Las instrucciones subrayan la urgencia de la misión, de manera que ese saludo común en el cercano oriente, que tiende a desaparecer, no debe desviarlo de su encomienda. Hola, y te invito a mi casa. Pero es que voy para allá, pero te invito. A nadie saludéis para que lo desvíe, ¿no es cierto? Aún el polvo. Antes de regresar a tierra judía, el polvo de los países gentiles era cuidadosamente sacudido como algo contaminado. Esta acción proclama que el lugar donde ha sido rechazado es pagano, este es impuro. Buena ayuda en ese sentido. Vamos a ver la otra ayuda que me marca acá. Dice, después que Jesús escogió a los 70, los envió por parejas. En esta peligrosa misión, al ir de dos en dos, se apoyarían entre sí. Eran necesarios 2 testigos para la misión descrita. Paz se refería a la salvación y bendición. Significaba algo más que un simple saludo amistoso. La casa representaba a las personas que vivían allí, no a la edificación. El hijo de paz se refería al creyente. Si la fe no estaba presente en la casa, la bendición no sería efectiva. ¿Ya? Eso es lo que me marca acá. Y también tiene una dinámica del reino, y del 8 al 9 dice, los discípulos son instruidos para sanar, sanidad divina. Las instrucciones de Jesús a los 70 enviados son claras y directas. Sanar a los enfermos y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La venida del reino de Dios y el ministerio de la sanidad son inseparables. ¿Ya? La venida del reino de Dios y el ministerio de sanidad son inseparables. En el capítulo 9, del 1 al 2, se enfatiza el mismo asunto
entre los 12 discípulos. La autoridad para sanar ha sido dada a los discípulos de Jesús, en la medida que estén dispuestos a ejercer los privilegios de ser mensajeros y los participantes en el reino de Dios. Este ministerio no debía ser separado de la declaración completa de la venida del reino. El Espíritu Santo se deleita en confirmar la presencia del reino, glorificando el poder del Rey, realzando la obra de Cristo a través del ministerio de sanidad. Este ministerio de sanidad se manifiesta en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Santiago 5, capítulo 5, del 3 al 16, se le declara como una de las responsabilidades de los ancianos en la congregación local. Bien, hemos quedado claro la misión de los 70. Y el Señor marca de aquellas ciudades que no querían, quizás recibir el mensaje, dice, seguimos con el Lucas capítulo 10, versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentada en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Ya. Tiempo a que sentada en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y esto sigue, va en relación en qué? A estas ciudades que no quieren recibir el reino. Es más, en el 12 habla que sería aún más tolerable el castigo para Sodoma. ¿No es cierto? 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿No es cierto? Bien. Vamos a hablar conforme a estas ciudades. De versículo 13 al 14 dice, mayores privilegios traen consigo mayores responsabilidades. Mayores privilegios traen consigo mayores responsabilidades. Es decir, si Dios te está bendiciendo en algo, si Dios te está usando, mayor es tu responsabilidad. La condena más pesada recae sobre quienes reciben la luz, pero la rechazan. Acordémonos que él habla de Capernaum. Hizo mucho milagro en Capernaum, pero quizás no hubo buen efecto. Aquí habla en el versículo 15 de Capernaum. A la ayuda dice, Capernaum era el cuartel general del ministerio galileo de Jesús, pero aquí se le rechazó. Hades significa reino de la muerte. Sugiere que la desolación total que Jesús profetizó caería sobre esta región. Hoy Capernaum está desierta. Capernaum está desierta. ¿Ya? Es tanto lo que sucedió, todo lo que sucedió, pero parece que Capernaum no pudo entender en ese sentido. Y marca acá, en el 13, el silicio. Cuando habla del 13, ahí es donde tiempo a que sentada en silicio y ceniza se habría arrepentido. Es el que me costó leer. La ayuda me habla del silicio. Una prenda de vestir hecha de una tela basta, habitualmente de pelo de cabra o camello. Se llevaba en la antigüedad como muestra de duelo o aflicción o arrepentimiento. Se echaba ceniza sobre la cabeza o las apilaban en un montón. El doliente se sentaría sobre las cenizas y ayunaría también. También me habla de Capernaum.
Capernaum estaba situada a la orilla occidental del mar de Galilea, mientras que Corazín y Betsaida se encontraban al norte del lago, en el que Jesús había ministrado, llevado a cabo milagros. El pueblo de estas ciudades había tenido muchas oportunidades de creer que Jesús era el Mesías. Su rechazo lo conduciría a un juicio aún peor que el que Dios había derramado sobre las ciudades paganas y pecadoras de Tiro y Sidón. Recibiendo, no quieren entender, no quieren saber, no quieren ver a Jesús como el Señor. Qué increíble. Y a veces nosotros vemos a personas que son muy bendecidas, pero también después se tienden a rechazar. Y después de tener una gran bendición, caen en tremendas ruinas. Ahora, no porque puede ser que la bendición se corte o se pare, pero ellos ya tienen la bendición. Pero el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Y también es quitada, ¿se acuerdan en Job? Tenía un cerco de bendición, que Satanás no podía pasar ese cerco. Cuando Dios ya la persona no es Dios, la persona se separa de Dios, y ya ve su mérito y ve sus capacidades, se sale de ese cerco y pierde la protección y el enemigo lo hace trizar. Es más, a veces ni el enemigo, la misma persona se autodestruye. Y es fácil echarle la culpa a Dios, eso es lo mejor. Es fácil, le echa la culpa a Dios de una manera increíble. Dice, los 70 regresan con gozo. Versículo 17. Fueron enviados, y ahora ya estamos hablando de un tiempo de retorno. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, hoy os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¡Wow! Eso es lo más importante. No que los espíritus se os sujetan, sino que vuestro nombre está escrito en los cielos. 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Ya, ahí voy a pararme un poco hasta el 24. Con referencia al 18, dice, cuando vi a Satanás caer del cielo. Esto no fue una visión en la cual Jesús veía a Satanás caer del cielo. Por el contrario, el Señor vio en su ministerio la derrota presente y definitiva de Satanás. Cuando habla de serpientes y escorpiones, eran símbolos de los enemigos espirituales. Serpientes y escorpiones eran símbolos de los enemigos espirituales.
y los poderes demoníacos sobre los que Jesús había dado autoridad a sus seguidores. No es que ahora se tenían que, con serpiente que veían, tenían que ir a prestarla o pelear contra la serpiente y los escorpiones, ¿no es cierto? Simbólicamente estamos hablando de qué? Enemigos espirituales y poderes demoníacos, ¿ya? Así que no se vayan a pelear contra, contra esta serpiente. El 20. Cuando habrá, pero no regocijéis de los espíritus que os sujetan, sino regocijaos que vuestro nombre está escrito en los cielos. Aun cuando los cristianos pueden experimentar gozo, realizando acciones carismáticas en el nombre de Jesús, algo mejor para regocijarse es saber que su nombre está escrito en los cielos, lo cual constituye la base de su autoridad sobre los demonios y el fundamento de la certidumbre sobre su destino eterno en el hogar celestial. Si aquí somos pasajeros. Pasajeros nomás. 20, podemos vivir 40, 60, 70, 80, 90 años y pasan muy rápidos, ¿ya? El 21, la exitosa misión de los 70 hizo que Jesús dejara escapar una manifestación espontánea de alabanza en el Espíritu. El término griego sugiere alzando la voz, ¿ya? Y gesticulando con gozo. También expresó gratitud por la revelación de Dios que es dada a los sencillos y no a aquellos, particularmente los escribas, que se le consideraban a sí mismos sabios en cuestiones religiosas. Los escribas, los fariseos no podían y no veían esto. Enseñaban mucho, pero tenían mucha teoría y no tenían la práctica. Y eso también lo dejaba, ¿qué cosa? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? ¿Ya? Vamos a seguir leyendo la parábola del buen samaritano. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Quién es este? Un intérprete de la ley, ¿ya? Y quiere tentarle, ¿eh? Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito, qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Ya? Había que amar al Señor ¿con qué? Amarás al Señor con tu corazón, con tu alma, con tu fuerza, con tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora pregunta: ¿quién es mi prójimo? A ver, me habla aquí, me dice el 27. El intérprete de la ley le recita el resumen rabínico de la ley del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:5. La pregunta del versículo 29, la pregunta del intérprete de la ley sugiere que debía haber alguien a quien no se aplicara la encomienda de amar. Entonces, ¿qué quería? La pregunta del intérprete de la ley sugiere que debía haber alguien a quien no se aplicara la encomienda de amar, buscando así los límites de este mandamiento. También destaca la dignidad de aquel a quien se ama, en lugar de la actitud de aquel a quien ama. Entonces quería ver hasta dónde hay en mi prójimo,
Hasta ese no más puedo amar, el otro no es mi prójimo, los otros no los puedo amar. ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Ya? Y viéndole pasó de largo. Pero, ¿ya? Asimismo, el 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale o cuídale. ¿Ah? Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Uy, no me estaba dando cuenta, pero me está dando... Ahí está. Hay que correrme. Ahí sí. Que de repente empieza a llegar el sol y empezó a iluminarme mucho. Ve y haz tú lo mismo. Vamos a ir a la ayuda. Dice, mientras el intérprete de la ley busca una definición, Jesús le recuerda que el amor no es un tema de discusión teórica, ¿ya? Sino una cuestión práctica. Yo no puedo decir, no, yo amo. La fe sin obra es muerta. Y el amor también se manifiesta con obras. Religiosos profesionales, representados por el sacerdote y levita, quizás los que debían de tener más amor, pueden discutir el asunto con gran habilidad. Sin embargo, aunque despreciado como alguien perteneciente a un grupo mestizo o a una religión corrompida, se elogia al samaritano porque actuó en lugar de teorizar. Podemos hablar mucho del amor, pero si no hay obras, nuestro amor es como un metal que retiñe. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Entonces, y aquí Jesús le marca en este sentido, podemos hablar mucho, podemos hablar de la palabra, podemos hacer un marco enorme, podemos hacer, no sé, 2 o 3 días, un estudio profundo del amor, pero en el momento práctico tenemos solamente la teoría. El amor no es de teoría, sino es práctico, ¿ya? Y esto que quizás venían saliendo, el sacerdote de la sinagoga, el levita del templo, no respondieron a este sentido. Y el samaritano, que según el sacerdote y el levita no eran dignos de entrar al templo, no eran dignos, pero él usó más de amor, y tanto de amor, tanto que tomó al hombre, lo curó, lo llevó arriba de su caballo, lo echó arriba de su cabalgadura, y lo llevó al mesón, allá también lo atendió, y después pagó para que fuese cuidado. ¡Qué atención! ¡Qué atención! ¡Wow! La dinámica del reino me marca en el versículo 33, pero un buen samaritano ayuda de una fuente despreciada, valor humano me dice. Había una muy
marcada fricción étnica entre los judíos y samaritanos. En Juan capítulo 4, versículo 9 nos relata esto. No interactuaban frecuentemente y en algunos casos existía hostilidades entre ellos. Pero Jesús temprano en su ministerio le enseñó la verdad de Dios. El Señor ministró a la mujer de Samaria y a la gente de Samaria. En esta parábola, la fuente de asistencia no fue un pariente o un ciudadano de Israel, sino un despreciado samaritano. Se nos recuerda que una de las grandes tragedias del prejuicio es que nos separa de quienes pueden eventualmente ofrecernos ayuda. Se nos olvida, ¿ya? ¿Quién nos puede ofrecer ayuda? Vale, que ahí sí. Entonces, se nos olvida a veces quién nos puede ofrecer ayuda, o a veces tampoco nos la queremos recibir porque no es de Dios. ¿Ya? Entonces, habla de la grande tragedia del prejuicio, es que nos separa de quienes pueden eventualmente ofrecernos ayuda. La comparación del samaritano merece el mayor de los elogios, porque las personas a las que asistió bajo circunstancias normales, probablemente ni siquiera le habría dirigido la palabra. Cristo ha venido a romper una separación semejante entre los seres humanos. Entre los seres humanos. ¡Wow! Voy a seguir leyendo la ayuda y me marca lo siguiente. Oiga, a veces me veo nublado, a veces sale el sol, esto se complica. Versículo 36. Cuando Jesús pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús le devuelve la pregunta al intérprete de la ley, pero le cambia el énfasis. No se trata quién era el prójimo, sino de quién probó ser prójimo. ¿Quién probó ser el prójimo? El amor no toma en cuenta el valor de su objeto. Simplemente responde a las necesidades humanas. A las necesidades humanas. Oiga, qué increíble. El prójimo, ayudar al prójimo. A veces no ayudamos, a veces el hermano no se ayuda ni en sí mismo, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos que razonar un poco. Ayer conversaba con una hermana, me decía, y una hermana bien de edad, me decía lo siguiente, me decía, no, yo voy a mi iglesia y hay hartos hermanos que tienen vehículo y hay hartos hermanos mayores y los hermanos no llevan a sus hermanos. Ellos tienen autos, se suben y se van. Y no son capaces de que los hermanos o su familia esperen un poquito de llevar a los mayores y que si hay 5, 6, 7 vehículos, echarlos a los vehículos y ir a dejarlo y volver porque son mayores, les cuesta caminar, les cuesta llegar a la iglesia. Es pesado en esa situación. Yo conozco a un joven que va a un lado, un hermano va a dejarlo, después lo va a buscarlo, después va a buscarlo otro. Dice, hay que comprarme una van porque muevo a mucha gente, pero los demás no lo hacen. Y también aún en esas pequeñas cosas se demuestra el amor. Curioso. Aún en esas pequeñas cosas se demuestra el amor. Nosotros teníamos también, empezando nuestra iglesia, estaba el hermano Abel con su auto, un autito blanco. Oiga, que llenábamos ese autito. Era el único autito que estaba. Lo llenábamos, subíamos, íbamos para todos lados. El hermano Abel nos llevaba para todos lados. Era increíble cómo estaba ese corazón dispuesto para poder trabajar y movernos y llevarnos. De una manera increíble. Después ya, hermano, a veces compró una camioneta y viajábamos en la camioneta. Y era como 13, 14, hasta 15 arriba de la camioneta. Y para el sur, y para el sur. Y después ya empezaron a aparecer otros vehículos y ya empezábamos a repartirnos. Y teníamos mayor movilidad de poder andar y movernos. Y era especial.
Entonces, marca en este sentido, a veces miramos a nuestro prójimo tan lejos, además miramos a nuestro prójimo como las personas que no conocen al Señor. Sí, a veces tienen necesidad y nosotros sí le ayudamos, pero a veces aún nuestro amor se demuestra en las cosas pequeñas y simples, en esas cosas pequeñas y simples, y debemos de demostrarlas. Debemos de demostrarla. Si tenemos los medios, poder hacerlo, ¿cierto? Poder hacerlo. Hay muchos buenos hermanos que sí lo hacen. Y son generosos y tienen esa facilidad de poder hacerlo. No le importa el tiempo de que gastan o lo que están haciendo. No le importa. Pero a otros sí. Y ese reclamo va para otros. A esos otros que tienen que entrar al amor en este sentido. ¿Ya? Para terminar con este capítulo, dice María, Marta, adoran y sirven. Y sirven. Versículo 38 al 42. Bien cortito, ya me estoy alargando, perdone. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ya conocía quizás a Jesús o no sé, pero le recibieron. Marta y María. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María dijo, no, está aquí el maestro, ¿qué voy a hacer las cosas? ¿Voy a qué? A escucharlo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Oiga, te invita y más encima le está reclamando al Señor. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¡Wow! Esto es una lección. Bueno, la palabra, toda una lección para nosotros. La ayuda. Mi Marta me dice, se preocupaba. La preocupación legítima de Marta era la de ser una buena anfitriona. La de María ser una buena discípula. Jesús no rechaza la hospitalidad de Marta, pero le preocupa la confusión y su excesiva entrega a sus muchas cosas, a lo que le llevaba a subestimar lo único que realmente se necesitaba. Esto es escuchar la palabra de Jesús. ¿Ya? Y la dinámica del reino me dice la devoción y el deber y el deber sobre la balanza. La devoción y el deber sobre la balanza. Marta y María. Marta y María eran dos hermanas que vivían en la aldea de Betania, en suburbios de Jerusalén. Parece que Marta era la hermana mayor, ¿ya? Porque en el versículo 38 se nos dice que Marta recibió a Jesús en su casa. Así Marta se sintió más inclinada en asumir las responsabilidades domésticas, de cuidar la casa, de atender a los huéspedes. Cuando Marta se quejó ante Jesús de que María no la estaba ayudando con los quehaceres de la cocina, el Señor le recordó tiernamente, María ha escogido la mejor parte, o sea, sentarse a sus pies para aprender. Muchos tienden a distinguir a Marta como la mujer práctica y a María como la mujer espiritual. Ahí jugamos entre Marta y María. Sin embargo, la Escritura indica igualmente, Marta se sentó a los pies de Jesús, en el versículo 39, y que también María servía, en el versículo 40.
Ambas mujeres revelan singulares dones espirituales, por medio de los cuales servían amorosamente a Dios. Las dos nos recuerdan la importancia de balancear la devoción personal con los deseos prácticos. Tenemos que tener un cuidado en ese sentido. La devoción personal, lo que yo quiero hacer, con los deberes prácticos. Estos no son irreconciliables en la vida del creyente. Nunca debiéramos contraponernos uno contra el otro. ¿Hay que hacer cosas? Sí, hagámoslas. Pero cuando hay que traer las cosas de Dios, estemos las cosas de Dios, ¿no es cierto? Y hay una cosa que marca muy fuerte, Jesús le marca. Marta, afanada y turbada estás, pero le marca una cosa, con muchas cosas. Es decir, Marta, lo quieres hacer bien, pero estás desesperada y estás afanada ¿con qué? Con hacer más. Hace menos. Hace menos. Y eso te va a quitar ¿qué cosa, Marta? Dar tiempo para escuchar la palabra del Señor. A veces el afanarnos nos traiciona. A Marta la estaba traicionando en este sentido de querer, no, hagamos esto. No sé, pues creía que Jesús comía mucho, no sé qué cosa. Quería atenderlo a todo y a todos muy bien, pero eso le estaba quitando mucho tiempo. A la final, mire lo que puede pasar, tan afanada que a la final no está con Jesús, no está escuchando, se dedicó a moverse para allá para acá, y ya después quizá a cocinar y hacer las cosas y ahí servir, después te levantan, y ya Jesús se hubiese ido y hubiese dicho, no, Jesús, estuvo en mi casa, ¿y qué te dijo? No me dijo nada porque hice todo para allá, para acá, no alcancé ni a conversar con él, no alcancé ni a oír lo que decía, pero estuvo en mi casa. Ese es un problema. Los afanes. Y marca mucho, Jesús le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué hermoso. Este capítulo 10, el Señor les sea bendiciendo. Perdone que me alargué. Y siga estudiando la palabra del Señor. Bendiciones.